Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde exploramos las historias más fascinantes y a menudo olvidadas de la historia de la Iglesia. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta el corazón del siglo III, una época de grandes desafíos y profundas transformaciones para los primeros cristianos. Nos sumergiremos en la vida de una figura clave, un líder que tuvo que navegar aguas turbulentas y tomar decisiones que resonarían por siglos, el Papa San Esteban I. Su pontificado, aunque breve, fue increíblemente intenso. Gobernó la Iglesia desde el año 254 hasta el 257, en un periodo marcado por la controversia, el debate teológico y, por supuesto, la constante amenaza de la persecución romana. ¿Quién era este hombre? ¿Qué desafíos enfrentó? ¿Y por qué su papado es tan crucial para entender el desarrollo del cristianismo primitivo? Quédense conmigo, porque estamos a punto de desentrañar la historia de un papa que defendió con firmeza la tradición y la misericordia en uno de los momentos más críticos para la fe. Para comprender plenamente el contexto en el que el Papa Esteban asumió el liderazgo, tenemos que retroceder un poquito, a la persecución del emperador Decio, alrededor del año 250. Esta no fue una persecución cualquiera, fue sistemática y brutal. El imperio exigía que todos los ciudadanos, sin excepción, realizaran un sacrificio a los dioses romanos. Para los cristianos, esto era un acto de apostasía, una traición a su fe. Quienes se negaban, enfrentaban el martirio. Sin embargo, muchos, por miedo a la tortura y a la muerte, cedieron. Realizaron el sacrificio, aunque sus corazones siguieran siendo cristianos. A estos se les conoció como los lapsi, que significa los caídos. Cuando la persecución amainó, surgió una pregunta monumental que dividió a la Iglesia: ¿qué hacer con los lapsi? ¿Podían ser perdonados y readmitidos en la comunidad? Aquí es donde las opiniones chocaron violentamente. Por un lado, estaba el partido rigorista, liderado por un sacerdote llamado Novaciano. Él argumentaba que la apostasía era un pecado imperdonable. Según Novaciano, la Iglesia debía ser una comunidad de puros, y aquellos que habían caído no tenían lugar en ella. Su postura era tan inflexible que provocó un cisma, creando una iglesia rival con él mismo como antipapa. En el otro extremo estaba la postura de la misericordia, defendida por el Papa Cornelio, predecesor de Esteban. Él, junto con figuras tan importantes como San Cipriano de Cartago, abogaba por la reconciliación. Sostenían que, si los lapsi mostraban un arrepentimiento sincero y realizaban la penitencia adecuada, la Iglesia, en su infinita misericordia, debía acogerlos de nuevo. Esta fue la postura que finalmente prevaleció, estableciendo un principio fundamental del cristianismo: la puerta al perdón siempre está abierta para el pecador arrepentido. Este fue el complejo escenario que heredó el Papa Esteban I cuando fue elegido en el año 254. El debate sobre los lapsi aún resonaba, pero un nuevo problema, directamente relacionado, estaba a punto de estallar y poner a prueba su liderazgo de una manera aún más profunda. Y esta vez, su principal oponente no sería un cismático en Roma, sino uno de los obispos más respetados y poderosos de toda la cristiandad, el mismísimo San Cipriano de Cartago. La nueva controversia giraba en torno al bautismo. La pregunta era: ¿es válido el bautismo administrado por herejes o cismáticos, como los seguidores de Novaciano? La Iglesia del norte de África, liderada por Cipriano, y muchas iglesias en Asia Menor, sostenían que no. Su lógica era clara: ¿cómo puede alguien que está fuera de la verdadera Iglesia, que no posee el Espíritu Santo, transmitir la gracia del Espíritu Santo a través del bautismo? Para ellos, era impensable. Por lo tanto, cualquier persona que hubiera sido bautizada por un hereje y quisiera unirse a la Iglesia Católica debía ser rebautizada. Su lema era: fuera de la Iglesia no hay salvación, y por extensión, fuera de la Iglesia no hay sacramentos válidos. Sin embargo, el Papa Esteban I tenía una visión completamente diferente.
una visión arraigada en la tradición ininterrumpida de la Iglesia de Roma. Esteban defendió con una firmeza inquebrantable que el bautismo es válido siempre y cuando se administre correctamente, es decir, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia utilizando la fórmula trinitaria correcta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para Esteban, el poder del sacramento no dependía de la santidad o de la fe del ministro que lo administraba. El verdadero ministro del bautismo es Cristo mismo. La santidad del ministro no añade nada a la eficacia del sacramento, ni su pecado le quita nada. Esta postura era radicalmente diferente a la de Cipriano. Esteban argumentaba que rebautizar era, en esencia, un sacrilegio. Significaba negar la validez del primer bautismo y, por lo tanto, negar la obra de Cristo en ese sacramento. Su posición se resumía en una frase que se ha hecho famosa: nihil innovetur nisi quo de traditum est, que significa no se innove nada, sino que se conserve lo que ha sido transmitido. Para Esteban, la tradición apostólica de Roma era clara: a los herejes que regresaban a la Iglesia no se les rebautizaba, sino que se les imponían las manos en señal de penitencia y reconciliación. El conflicto entre Esteban y Cipriano se intensificó rápidamente. Se intercambiaron cartas, cada vez más duras. Cipriano convocó sínodos en Cartago que reafirmaron su postura, y buscó el apoyo de otros obispos orientales. La tensión era máxima. Estamos hablando de dos gigantes de la Iglesia primitiva, dos santos, enfrentados en un debate teológico que amenazaba con romper la unidad de la Iglesia. Cipriano veía a Esteban como autoritario y arrogante por intentar imponer la costumbre romana sobre otras iglesias. Esteban, por su parte, veía a Cipriano como un innovador peligroso que estaba rompiendo con la tradición apostólica y socavando la naturaleza misma de los sacramentos. En el apogeo de la disputa, Esteban llegó a amenazar con la excomunión a las iglesias que practicaran el rebautismo. Imaginen la gravedad de la situación: un cisma entre Roma y Cartago, dos de los centros más importantes del cristianismo, parecía inminente. Sin embargo, la historia, o quizás la providencia, tenía otros planes. Justo cuando el conflicto alcanzaba su punto álgido, el emperador Valeriano desató una nueva y terrible persecución en el año 257. De repente, los debates teológicos, por importantes que fueran, pasaron a un segundo plano. La supervivencia de la Iglesia era lo que estaba en juego. Valeriano emitió un edicto que iba dirigido específicamente contra el clero cristiano. Los obispos, sacerdotes y diáconos fueron arrestados y ejecutados. El Papa Esteban I fue una de las primeras víctimas de esta persecución. La tradición cuenta que fue arrestado mientras celebraba la misa en las catacumbas de San Calixto. Según relatos posteriores, fue decapitado allí mismo, sentado en su silla pontifical. Aunque los detalles exactos de su muerte son debatidos por los historiadores, no hay duda de que murió como un mártir por su fe en agosto del año 257. Fue sepultado en la cripta de los papas en esas mismas catacumbas, un lugar de honor reservado para los líderes y mártires de la Iglesia romana. Poco después, en el año 258, su antiguo adversario, San Cipriano de Cartago, también fue arrestado y decapitado, alcanzando la misma corona del martirio. La persecución, en su trágica ironía, unió en la muerte a los dos hombres que habían estado tan ferozmente divididos en vida. Su sangre, derramada por Cristo, selló su testimonio de fe y puso fin a su disputa terrenal. Entonces, ¿cuál es el legado duradero del Papa San Esteban I? Aunque su pontificado fue corto y turbulento, su impacto fue inmenso. En primer lugar, su firme defensa de la validez del bautismo administrado por herejes se convirtió en la doctrina oficial y definitiva de la Iglesia Católica. Su postura, basada en la tradición romana, fue confirmada en sínodos posteriores, como el de Arles en el 314, y defendida teológicamente por gigantes como San Agustín en su propia lucha contra los donatistas, un grupo cismático del norte de África que curiosamente sostenía las mismas ideas que San Cipriano. Sobre el rebautismo, la doctrina de Esteban subraya una verdad teológica profunda: la gracia de Dios no está limitada por la fragilidad humana. Los sacramentos son obra de Cristo,
y su poder fluye independientemente de la indignidad del ministro. Esta es una piedra angular de la teología sacramental católica hasta el día de hoy. En segundo lugar, la disputa entre Esteban y Cipriano, aunque agria, nos enseña una lección vital sobre la autoridad y la unidad en la Iglesia. Esteban, como obispo de Roma y sucesor de Pedro, sintió la responsabilidad de preservar la tradición apostólica y la unidad de la fe en toda la Iglesia. Aunque en su tiempo su autoridad fue cuestionada, su postura sentó un precedente importante para el papel del papado como guardián último de la doctrina y punto de referencia para la comunión universal. La historia de San Esteban I es la historia de un líder valiente que no tuvo miedo de enfrentarse a figuras poderosas, incluso a santos, para defender lo que él creía que era la verdad transmitida por los apóstoles. Fue un pastor que, en medio de la controversia y la persecución, se mantuvo firme, guiando a su rebaño con la doble vara de la tradición y la autoridad. Su martirio fue el sello final de una vida dedicada por completo a Cristo y a su Iglesia. Al final, la controversia sobre el bautismo se resolvió, no por la victoria de un hombre sobre otro, sino por el testimonio compartido del martirio y la reflexión continua de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. La historia de San Esteban y San Cipriano nos recuerda que incluso los santos pueden discrepar apasionadamente, pero su amor común por Cristo y su Iglesia es lo que finalmente los une. Gracias por acompañarme en este viaje al siglo III. La vida del Papa San Esteban I es un recordatorio poderoso de que la historia de la Iglesia está llena de momentos de crisis, debate y, en última instancia, de una fe inquebrantable que persevera a través de todo. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Déjanos un comentario abajo, ¿qué te pareció la historia de San Esteban? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.